Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació el 12 de marzo de 1911, del entonces llamado San Andrés Chalchicomula, hoy conocido como Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonet y de Sabina Bolaños Cacho. Su familia tenía una larga trayectoria en la política mexicana, incluso estaba emparentado lejanamente con el dictador Porfirio Díaz. Su padre ocupó importantes cargos durante el tiempo del porfiriato. Sin embargo, la situación de la familia se descompone económicamente, perdiendo muchas propiedades justamente cuando cae el gobierno de Porfirio Díaz. Gustavo Díaz Ordaz era bisnieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a las fuerzas conservadoras durante la Guerra de Reforma. Este se desempeñó como gobernador del estado intermitente entre 1857 y 1860. Este murió asesinado en circunstancias no aclaradas en Santo Domingo del Valle. Gustavo Díaz Ordaz cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Puebla, donde egresó a los 26 años, habiendo obtenido títulos de abogado. Desempeñó varios cargos públicos en su división administrativa natal. Dentro de la carrera política de Gustavo Díaz Ordaz también se encuentra el ser presidente de la Junta Federal de Conciliación, Arbitraje y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. En estos cargos llamaría la atención del ese entonces gobernador y cacique poblano Maximino Ávila Camacho, quien a partir de ese entonces lo impulsaría en su carrera política. En 1943 fue diputado federal y después senador de la República. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos y oficial mayor. Durante 1958 obtuvo la titularidad de esa dependencia. Renunció en 1963 cuando fue designado candidato al Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. El día 8 de septiembre de 1964, el Congreso de la Unión lo declaró presidente electo. El nuevo presidente, que tomó posesión el 1 de diciembre de 1964, se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico, como resultado de los mandatos anteriores y el llamado y conocido milagro mexicano. En la presidencial, la economía nacional tuvo uno de los mayores crecimientos, de un orden de entre el 6 al 8% del Producto Interno Bruto PIB, y la inflación del 2.7%. Esta se mantuvo en los mínimos que no volverían a verse en el país durante las siguientes décadas. También se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país, como son los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, siguió el modelo del desarrollo económico estabilizador. Con lo ya mencionado antes, podemos ver que México se encontraba en una situación económica favorable. El movimiento de 1968. Este movimiento inició con una manifestación contra la represión. Esto trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales y desencadenó el nacimiento de una sociedad madura y consciente de sus valores y derechos. El movimiento estudiantil de 1968 fue encabezado principalmente por jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, y en menor medida por otras instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Chapingo. Todo comenzó en la Ciudad de México el 22 de julio de 1968. Aquí se reportó una confrontación en las cercanías del edificio de la Ciudadela entre los estudiantes de la vocacional número 5 y número 2 del Instituto Politécnico Nacional y los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, particular pero incorporada a la Universidad Autónoma de México, UNAM. La causa fue el resultado de un partido de fútbol americano. La situación pudo no haber pasado a escalas mayores, pero terminó con la intromisión del cuerpo de granaderos. Al día siguiente, los preparatorianos apedrearon la vocacional número 5. No hubo reacción por parte de las fuerzas de seguridad, pero el 24 de julio sí. La policía ocupó esa vocacional y la vocacional número 2, golpeando a estudiantes y a profesores por igual. Todo esto desembocó a que los alumnos recurrieron a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el cual es un organismo estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Este convocó para el 26 de julio una manifestación contra la represión a sus compañeros y a sus profesores, y por la desocupación de ambas vocacionales. Sin embargo,
Esta organización estaba para ese entonces cooptada por el Estado y su dirigencia era controlada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, por lo cual no fue del todo escuchada. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma de México, estaba implementado un sistema de choque, que eran los grupos porriles. Todo esto para que el gobierno pudiera meter mano y tener un control sobre los estudiantes, ya sea para las elecciones de consejo estudiantil o de rector. De esta forma tener un control invisible ante los ojos de los estudiantes, y con la excusa de que eran los propios estudiantes los que provocaban el caos y el vandalismo, mientras que el grupo de choque estaba manejado por el grupo de interés de ese entonces, el gobierno y el partido en turno. Simultáneamente, ese día, el 26 de julio, en la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyos militantes estaban ligados al Partido Comunista Mexicano, por sus siglas PCM, declaró estar realizando un mitin en apoyo a Cuba, frente al hemiciclo a Juárez. Algunos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional habían sido golpeados por los granaderos en el cruce de las calles de 5 de Mayo y Palma, centro histórico de la Ciudad de México, y se habían acercado en busca de la solidaridad de sus compañeros universitarios. Se habían congregado 10,000 jóvenes para la marcha hacia el Zócalo capitalino, pero antes de llegar fueron atacados por 1,000 policías. Estos se vieron obligados a regresar al monumento, y cuando resolvieron dispersarse, la nueva oleada de granaderos produjo más heridos y destrozos. Los granaderos interceptaron al contingente de estudiantes a la altura de Isabel la Católica por Madero, calle que lleva directamente al Zócalo. Al enterarse de las agresiones, llegaron muchos alumnos, mas no pudieron dar cauce a más agresiones. Horas más tarde, alrededor de las 8 de la noche, quienes aún permanecían en el hemiciclo a Juárez, entre ellos estudiantes que habían logrado escapar a la represión previa, fueron nuevamente agredidos. El saldo de este ataque fue lamentable, alrededor de 500 personas heridas. Esto es de acuerdo con la información dada de la agencia de noticias AFP. Después de la represión policíaca antes ya mencionada, los alumnos salieron despavoridos. Algunos se resguardaron en el casco de Santo Tomás y otros se resguardaron en Prepa 1. El 28 de julio, la UNAM seguía en huelga y seguía enfrentada con los granaderos. El 29 de julio se hizo llamar al ejército, los cuales con una bazuca tiraron la puerta de Prepa 1. Esto provocó que se detuvieran a varios alumnos. Posteriormente llegaron los grupos de reporteros, los cuales con la ayuda del ejército obligaron a los alumnos a posar con armas y echarle la culpa de que ellos habían comenzado con el enfrentamiento. Posteriormente se decidió acusar al Partido Comunista Mexicano para deslindarse de toda culpa el gobierno y el ejército y justificar sus acciones. El 18 de septiembre, elementos del ejército tomaron Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Autónoma de México. Según un recuento de la revista Nexus, las autoridades justificaron la decisión con el argumento de que habían edificios ocupados ilegalmente por extrauniversitarios, ajenos a fines académicos. Los militantes también tomaron instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Con esta acción se rompió la ley orgánica universitaria, la cual decreta la autonomía de la Universidad Autónoma de México, la cual dice que ningún agente externo a la universidad puede intervenir en esta. La represión por parte del gobierno con la ayuda de los granaderos y el ejército había alcanzado una escala mayor, ya que otras instituciones educativas, aparte de la UNAM y el Poli, habían sido afectados. Inclusive la Universidad Autónoma de Chapingo se manifestó y hizo protestas, pero también fueron reprendidos y agredidos violentamente. A todo esto, en otros estados se habían organizado marchas y movimientos de protesta. Posteriormente, el 13 de septiembre, se organizó la Marcha del Silencio, donde se organizaron 250,000 personas. Entre ellas, se les unió el Sindicato de Electricistas y Ferrocarrileros. La Marcha del Silencio consistió en una multitud de gente con trapos o vendas en la boca, en las que protestaron y marcharon en silencio, así demostrando al gobierno la capacidad de organización de los estudiantes y los grupos afectados por las medidas de represión excesivas.
Para el 2 de octubre se convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Cientos de estudiantes se dieron cita en Tlatelolco. Mientras esto ocurría, el ejército vigilaba que no hubiera disturbios. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizado el acto, un helicóptero sobrevoló la plaza y disparó luces de bengala, lo que se ha interpretado como una señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, ubicados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes. Entonces comenzaron los intentos de los jóvenes por huir, y en la confusión distintos testimonios señalaron que algunos vecinos abrieron las puertas de sus departamentos para resguardar a los muchachos, aunque los militares iniciaron cateos y detenciones y se prolongaron hasta las primeras horas del 3 de octubre. El número de víctimas sin estar claro, al igual que el de los heridos y detenidos. Algunas estimaciones señalan que hubo 700 lesionados y más de 5.000 aprehendidos. Alberca Olímpica Francisco Márquez y Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. El proyecto de ambos edificios fue liderado por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, con la colaboración de los arquitectos Edmundo Gutiérrez Bringas, Antonio Requeiner Montes, siendo un modelo basado en concreto armado y un cable de tensión que permite hacer más rápida la construcción de estas obras. Es un recinto deportivo en la Ciudad de México. Fue sede de las competencias de béisbol de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Forma parte del conjunto deportivo con la Alberca Olímpica Francisco Márquez, la cual ocupa una superficie de 11.152 metros cuadrados. El gimnasio es una estructura cuadrangular de menor tamaño que la de la Alberca Olímpica, basada en dos cubiertas catenarias sostenidas por grandes columnas de concreto. Debajo del edificio cuenta con 3 niveles, el primero para el área de competencia central y las áreas respectivas para competidores y jueces. El siguiente nivel de ascenso de forma oval, mismo que da paso desde vestíbulos hacia las canchas y otras instalaciones como zona de calentamiento, regaderas, vestidores y enfermería, conectados por rampas exteriores. Finalmente el tercer nivel es de tribunas de concreto con asientos para 5.242 espectadores. El Comité Organizador Olímpico, instancia rectoría de los Juegos en México, determinó por ahorro de fondos que tanto la Alberca Olímpica como el gimnasio se realizarían en el mismo terreno. Posteriormente a los eventos de las Olimpiadas, el gimnasio fue usado como sede de competencias nacionales e internacionales deportivas de básquetbol, voleibol, gimnasia y lucha libre. Igualmente el recinto fue usado como sede de conciertos, presentándose el Tri, Soda Stereo y Stereo. El Estadio Azteca. Este es un estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 87.000 espectadores, siendo así el más grande de México, segundo más grande en América y séptimo más grande del mundo. Este fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerra. La construcción de este inició en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de México 1970. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino. La edificación de un estadio de grandes magnitudes, como era la idea del Estadio Azteca, implicó la participación de varios socios. Así fue como Emilio Azcárraga Milmo, propietario del Club América, se integró al proyecto. El terreno elegido estaba en el antiguo ejido de Santa Úrsula, sobre la calzada de Tlalpan. Era una superficie rocosa producto de la erupción del volcán de Xitle. En agosto de 1962, una superficie de 63.590 metros fue volada con explosivos. Diariamente trabajaron durante 24 horas 800 operadores, 35 ingenieros y 17 técnicos. Para mayo de 1966 estaba prácticamente terminado, solo faltaban detalles y una estructura metálica, a manera de techo, de 1.200 toneladas de acero laminado en perfil, con un volado que fluctuaría entre los 20 y 50 metros, el cual todavía necesitaría un poco más de un año para ser elaborado y colocado. Se emplearon 42.000 metros cúbicos de concreto, así como unas 8 toneladas de varilla. La longitud total del graderío era de 54.839 metros. Se construyeron 631 palcos
en ese momento para 6.300 personas. 1819 planteas y 3 niveles: especial numerado, preferente numerado y general. El presupuesto original para la obra era de 95 millones de pesos, pero a esas alturas ya se habían gastado más de 200 millones de pesos. Estadio Municipal de Magdalena Mixhuca. Es un recinto deportivo multiusos que se encuentra ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México. Lleva el nombre de su principal patrocinador financiero, el actor cómico Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo. El estadio fue inaugurado en 1964 como parte del complejo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. En sus inicios recibió el nombre de Estadio Municipal. En 1968 fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos al albergar competencia de hockey sobre pasto. Inicialmente se planteó como la sede del hockey sobre pasto, pero posteriormente se añadió un velódromo y una cancha central, que corrieron a cargo del arquitecto Roberto Cerezo Camacho. Su construcción comenzó en 1964, años después se demolió para la construcción del Foro Sol. Está construido en un área de 23.050 metros cuadrados. Su cupo es de 6.160 espectadores. En las cabeceras se instalaron tribunas desmontables para 1.200 espectadores. En la zona inmediata del estadio se localizan los servicios para deportistas, baños, vestidores, cuartos de descanso y cafetería. El estadio cuenta con un palco presidencial, pista semisintética de atletismo con 3 carriles de 400 metros, campo central de pasto natural, 3 fosas por salto, jaula de lanzamientos, sala de prensa y capacitación, área de salto de altura, área de salto de pértiga, recta sintética de calentamiento de 110 metros. Actualmente el estadio es empleado para realizar partidos de fútbol americano, siendo la casa de 3 equipos de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Palacio de los Deportes Juan Escuti. El Palacio de los Deportes fue construido para los Juegos Olímpicos de 1968 por los arquitectos Félix Candela, Antonio Peiri y Enrique Castañeda. Forma parte de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Tienen una capacidad de 17.800 asientos para eventos deportivos. Está ubicado en Avenida Río Churubusco, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. La construcción del edificio se realizó por la empresa mexicana ICA, iniciando el 15 de octubre de 1966 y concluyendo en septiembre de 1968, año en el que México, un mes antes de los Juegos Olímpicos, donde fue sede de las competencias de baloncesto. Previo al inicio de su construcción, el proyecto de Candela fue sometido al análisis de vientos y sismos, mediante la prueba de distintas presiones y vibraciones sísmicas a la estructura, prueba que superó satisfactoriamente. La construcción del palacio se hizo en 714 días, en las que el arquitecto Álvaro Sánchez fue el ingeniero residente. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1968 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, iniciando actividades formales el 8 de octubre de 1968. Candela, basado en el racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965, y teniendo como precedente las estructuras de Pierluigi Nervi en el Palacio de los Deportes de Roma. Ideó la cúpula del palacio en su afamada solución estructural de cascarones de concreto, basados en su paradigma del paraboloide. Sustituyó para cubrir el área del palacio el concreto por el cobre. La intención de esta y otras estructuras de Candela fue la cobertura de grandes superficies con materiales de grosor livianos y libres de columnas. Estéticamente la estructura asemeja una gran carpa con sus postes y con sus amarres. Arquitectónicamente la planta del edificio es circular, con una cúpula geodésica compuesta por cuadrados que abarcan 380 pies y que cubren un área aproximada de 6.7 hectáreas. La cúpula se compone de paraboloides hiperbólicos de aluminio tubular cubiertos por una subestructura de láminas de madera forradas de una aleación de cobre y estaño resistentes al agua. Decenas de pilares de concretos cubiertos con ladrillo en los 4 costados actúan como contrafuertes de la estructura de la cúpula.
además de dar forma a pórticos y acceso al recinto. Los pilares más esbeltos e inclinados, en forma de V, fungen como soportes hacia la estructura externa, que forma una primera rampa que circunda el recinto. Velódromo Agustín Melgar. El velódromo se ubica en el complejo deportivo de Magdalena Mixhuca. Su construcción comenzó el 6 de mayo de 1967 y fue inaugurado el 13 de septiembre de 1968 por el presidente de la República en aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz. La construcción de este recinto deportivo fue realizado con inversión de la Secretaría de Obras Públicas. Se erige sobre una superficie de 5.2 hectáreas, mide 333.33 metros de longitud por 7 metros de ancho. Fue una obra del arquitecto Elbert Schurman, quien diseñó la pista con madera muy resistente a la intemperie. Las curvas del circuito tienen un peralte de 39 grados. Los vestidores, salas de calentamiento, duchas y sanitarios se ubican bajo las tribunas de concreto que se comunican entre sí por un túnel que corre bajo la pista. En la parte central del velódromo se ubica una cancha de pasto que también fungió como pista de hockey. Actualmente se usa como cancha de fútbol. Contó en ese entonces con un estacionamiento para 860 autos. Sala de Armas Fernando Montes de Oca. Esta obra, de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Antonio Noguera, fue inaugurada el 13 de septiembre de 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. La sala se ubica en la ciudad deportiva de Magdalena Mixhuca, en la puerta de acceso número 6. Fue construida el 13 de noviembre de 1967 y septiembre de 1968. Su superficie rectangular abarca 94.2 por 65 metros. Está cubierta por un techo convexo acanalado sostenido por cables de acero. La sala cuenta con sala de juntas, baños y vestidores, servicio médico, tribunas con capacidad para 3.000 espectadores, oficinas administrativas, canchas deportivas de básquetbol, voleibol y handball, salas para prácticas deportivas de gimnasia, danza, esgrima, yoga y taekwondo. Pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe. En su momento fue el canal de remo más grande del mundo, con agua proporcionada por los propios pozos profundos del lago de Xochimilco. Su construcción fue asesorada por Thomas Keller, presidente de la Federación Internacional de Remo. Las excavaciones del canal se concluyeron en julio de 1967 y se llenaron de agua en septiembre, y corrieron a cargo de los arquitectos Ignacio Escamilla, Raúl González y Alfonso Mujica. Se erige sobre una superficie de 600.000 metros cuadrados. La pista principal mide 2.200 metros de longitud por 125 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Está totalmente recubierta con arcilla impermeabilizante de 30 centímetros de espesor. Cuenta con marcas de concreto en ambas orillas cada 500 metros. Corre de norte a sur en la misma dirección en que generalmente soplan los vientos. Tiene 6 carriles de 13.5 metros de ancho que están limitados por boyas amarillas. Del lado de la meta se encuentran los hangares que alojan los botes de los clubes de remo y canotaje de la Ciudad de México. Las instalaciones que complementan a las pistas son torres de salida y de meta, pontones desplazables de salida, casetas de tomas intermedias de tiempo y el edificio principal con 4 pisos de altura, que alberga el subcentro de prensa, oficinas de reproducción y compilación, sala de invitados especiales, y en el extremo norte están ubicados los hangares para botes, embarcaderos y vestidores. Cuenta con 2.100 asientos permanentes y 4.532 temporales. Estadio Olímpico Universitario. El estadio, llamado Estadio México 68, es un recinto deportivo multiusos de 1952, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en la Ciudad de México, obra de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, José Bravo y Raúl Salinas Moro. Es uno de los estadios más grandes del país, después del Estadio Azteca. Localizado en la misma urbe, tiene una capacidad para 72.000 espectadores.
Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos en 1968, albergando las ceremonias de apertura y clausura, así como las competencias de atletismo. En el costado oriental del estadio se encuentra el mural de Diego Rivera, la universidad, la familia y el deporte en México. En la construcción de este relieve en piedras de colores naturales se muestra el escudo universitario, con el cóndor y el águila sobre un opal. Bajo sus alas extendidas, Rivera colocó 3 figuras que representan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo. En los extremos se encuentran 2 figuras gigantescas que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del fuego olímpico. Una enorme serpiente emplumada, la imagen simbólica del dios prehispánico Quetzalcóatl, complementa la composición en la parte inferior. Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio, con diseños parecidos a estos, pero la muerte del artista lo impidió. La forma asimétrica de las graderías del estadio, con el lado poniente más desarrollada, acentúa el final de la composición del proyecto en conjunto de Ciudad Universitaria, que remata así su eje principal, la gradería más próxima a la avenida Insurgentes. Enfatiza el sentido de la liga del estadio hacia el resto del conjunto. Villa Olímpica. Ubicados en la delegación Tlalpan, fueron los lugares de estancia de los atletas de todas las delegaciones, y en total se construyeron 90 edificios de 10 pisos cada uno. Las obras dieron inicio en mayo de 1967 y concluyeron en septiembre de 1968, a cargo de los arquitectos Manuel González Rull, Carlos Ortega Viramontes, Agustín Hernández y Ramón Torres. Fue el complejo habitacional destinado a albergar a los atletas. Además se realizaron adaptaciones a la pista de hielo Insurgentes, la pista de hielo Revolución, el Auditorio Nacional, la alberca de Ciudad Universitaria y el Teatro de los Insurgentes. Todos estos edificios, a excepción del Estadio Municipal y la pista de hielo Revolución, continúan utilizándose, tal como en su momento lo planteó el comité. Su construcción fue necesaria para los Juegos, pero consideraron prioritario que todos estos tuvieran un uso después de las Olimpiadas. La línea 1 del metro. La línea 1 del metro de la Ciudad de México es la más antigua de la red. Entró en operación el 4 de septiembre de 1969. Tiene un total de 20 estaciones y un tramo de 18.83 kilómetros, de los cuales 16.5 kilómetros se usa para servicio y el restante para maniobras. Todas las estaciones son de forma subterránea, excepto observatorio, que se ubica en modo superficial. El color distintivo es el rosa mexicano. Este es un sistema de transporte que consta en un tramo de 12.66 kilómetros, que comprenden las estaciones Zaragoza a Chapultepec. El 5 de septiembre se abrió al público. El 11 de abril de 1970 se inauguró el tramo Chapultepec-Juanacatlán. El 20 de noviembre de 1970 se extendió el tramo hasta Tacubaya. El 10 de junio de 1972 se extendió hasta el observatorio, siendo esta la estación terminal de esta línea del sector poniente. Finalmente, el 22 de agosto de 1984 se inauguró el último tramo de esta red, Zaragoza-Pantitlán. En el metro colaboró el artista gráfico Lance Willman. Este traería una nueva estética que resonaría hasta nuestros tiempos. El trabajo de este artista en el proyecto del metro construiría una identidad visual que se convertiría en el referente cultural para toda la ciudad. Desde ese entonces, la Ciudad de México, sus localidades y habitantes ya no se podrán reconocer sin su metro. La gran obra de infraestructura de transporte sería emprendida por la constructora ICA y tendría numerosas colaboraciones y se integraría simbióticamente al proyecto infinito que constituye la Ciudad de México. Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Licenciado de Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entró en la política como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del PRI. En 1946
En diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación. Llegó a suceder al titular Gustavo Díaz Ordaz en 1963. Permaneció en la secretaría hasta 1969, cuando el partido lo postuló a la presidencia de la República. En 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación. En 1964 fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esta época ocurrió la trágica matanza de estudiantes en la Plaza de Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Al inicio del movimiento estudiantil del 68, en una conferencia de prensa en la noche del 30 de julio del 68, Luis Echeverría intentó deslindar al presidente Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad por la intervención del ejército reprimiendo a los estudiantes y derribando con un proyectil de bazooka la puerta de la preparatoria. En esa conferencia de prensa, Echeverría dijo haber solicitado él mismo, junto en el jefe de departamento del Distrito Federal, la intervención del ejército, facultad que estaba reservada para el titular del Ejecutivo, de modo que Echeverría declaró haber cometido un acto ilegal. En su gestión, la economía mexicana creció en un nivel de 6.1%, promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas, creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y su política exterior fue activa. El Halconazo, 10 de junio de 1971. En esta fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico, que luego daría nombre a lo ocurrido, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época. Pero todo terminó en una nueva matanza. Un grupo paramilitar llamado Los Halcones y organizado por el gobierno mexicano paró la protesta en seco. A las agresiones con palos le siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron rematados en las salas de emergencia de los hospitales. Desde entonces se conoció lo ocurrido como el Halconazo, o la masacre del Jueves de Corpus, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como genocidio, pero por el que nadie fue condenado. El motivo de la protesta del Jueves de Corpus se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se había ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal. Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública. Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la UNAM y del IPN, las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado. En este contexto, los alumnos convocaron a la marcha del 10 de junio. El inicio del ataque: a las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10,000 estudiantes concentrados en el casco de Santo Tomás, uno de los campus del Instituto Politécnico Nacional. Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado 1 kilómetro cuando se encontraron con el grupo llamado Los Halcones. Reportes dicen que eran al menos 400 o 500 en el cruce de dos avenidas. Esta vez no eran uniformados de la policía, del Departamento del Distrito Federal, ni del Ejército, los que intentaban romper la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil. Fue un ataque indiscriminatorio que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y nuevamente mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones. La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos. Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona, pero ni los heridos que habían llegado a las clínicas, como el Hospital Rubén Leñero, estuvieron a salvo. En una primera reacción, la Procuraduría General de la República indicó que en base a una investigación había determinado que en un grupo de estudiantes estaba armado, pero con el paso de los días reconocieron que los Halcones era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación, que 50 años después nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido. Torre Prisma. La Torre Prisma es un edificio ubicado en la avenida Juárez, número 101, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Su altura total es de 120.4 metros. El área total de rascacielos es de 55 metros cuadrados. La altura de cada piso a techo es de 3.45 metros. Su uso principal es de oficinas. La construcción comenzó en el año de 1970 y culminó en el año de 1971, año en el cual se convierte en el edificio más alto de la avenida Juárez y uno de los más altos de la Ciudad de México. El edificio se convirtió en la segunda sede de las oficinas de la Lotería Nacional, ya que el edificio El Moro de 20 pisos era un espacio insuficiente y se decidió tener un segundo edificio. Los arquitectos encargados de este edificio fueron David Muñoz Suárez, Ramón Torres y Salvador Aceves. La estructura del edificio incluía acero cubierto con una cristalería ahumada de color marrón a lo largo de todo el edificio, convirtiéndolo además en el primer edificio en México en llevar una estructura de ese tipo. El edificio pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda, quien hizo algunas adecuaciones y fue ocupado por oficinas administrativas del Servicio de Administración Tribunal SAT hasta el 2012, en particular áreas de capacitación y diligencia de documentos. A partir de septiembre de 2013, el edificio fue ocupado por el Instituto de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales, llamada UPICSA, es una unidad perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, que creó por decreto presidencial el 31 de agosto de 1971. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, secretario de Educación Pública el ingeniero Víctor Bravo Ajúa y director general del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño. El encargado del diseño de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA fue el arquitecto David Muñoz Suárez. Esta es una institución educativa de nivel superior y posgrado, comprometida en la formación integral e interdisciplinaria de profesionales, investigadores y proveedores de alto nivel académico en las áreas de ingeniería, administración e informática. Contribuye al desarrollo económico, social y sustentable a nivel nacional e internacional. Además, cuenta con una estructura académica y personal de apoyo calificado e infraestructura de vanguardia. Posteriormente, el presidente Echeverría expedió el decreto presidencial en la fecha del 31 de agosto de 1971, publicado en el Diario Oficial el día 1 de octubre de dicho año, en el cual se declara de utilidad pública la construcción y fundación de este recinto educativo, con un costo de 300 millones de pesos, y se construyó en 2 etapas, terminándose la primera en agosto de 1972 y la segunda en agosto de 1973. La capacidad total de matrícula se estimó de 15.000 alumnos divididos en 2 turnos. El 22 de enero de 1972 se coloca en este sitio la primera piedra de lo que hoy será UPICSA. La UPICSA inició operaciones el 6 de noviembre de 1972, siendo un logro para el IPN y para el país, al ofertar la primera carrera de universidad enfocada en el estudio de informática en toda Latinoamérica. Ciudad del Conocimiento. La Ciudad del Conocimiento es una ciudad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicada en la colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, México. Tiene una extensión de 304.434 metros cuadrados. En total son 38 módulos que contienen 216 aulas, 9 talleres, 35 laboratorios, cubículos para investigadores, catedráticos y alumnos, áreas de cómputo, audiovisuales y varios estacionamientos. El 9 de diciembre de 1971 se realizó la ceremonia de la primera piedra en terrenos del Rancho del Álamo, Mineral de la Reforma, recibidos en donación por Javier Contreras. En septiembre de 1975 se trasladan del edificio central de la Ciudad del Conocimiento el Instituto de Ciencias Sociales y la Escuela del Trabajo Social.
La primera etapa se distingue por 4 edificios elaborados por el extinto Comité Administrador del Programa Federal de Construcciones y Escuelas. Se caracterizó por un esquema de planta central rectangular perimetralmente conformada por aulas de 2 niveles, administrativas, auditorio y un patio al centro con una paraboloide de concreto armado de modo de cubierta. Estadio 3 de Marzo. El Estadio 3 de Marzo es un estadio de fútbol situado en Zapopan, Jalisco, México, municipio que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Es casa del ya desafiliado equipo de fútbol Tecos FC, el cual jugaba en la segunda división del fútbol mexicano. Tenía una capacidad para 18.750 personas. Está construido dentro del campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dada la necesidad de tener un lugar que albergara los encuentros del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que militaba en la tercera división profesional, se inició la construcción del estadio en el año de 1971. En 1975, una vez que el equipo de Tecos de la UAG ascendió a primera división, el inmueble fue nuevamente remodelado para adecuarlo a las necesidades mínimas de la máxima división de fútbol mexicano, siendo estas las 22.000 espectadores los que podía albergar. Además de eventos deportivos, el Estadio 3 de Marzo ha sido sede de innumerables conciertos de reconocidos artistas, tales como Soda Stereo, Maná, Luis Miguel, Shakira, Alejandro Sanz, los Jonas Brothers, Chayanne, Metallica y Lady Gaga. El CCH. El proyecto de Colegio de Ciencias y Humanidades CCH fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero de 1971 durante el rectorado de Pablo González Casanova, quien lo consideró como la creación de un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional, el cual debe ser completado con esfuerzos sistemáticos que mejoren a lo largo de todo el proceso educativo nuestros sistemas de evaluación de lo que enseñamos y lo que aprenden los estudiantes. De febrero a abril de 1971, 3 grandes terrenos ubicados en las avenidas Aquiles Cerdán, Avenida de los Remedios y Avenida 100 Metros fueron ocupados por cientos de trabajadores dirigidos por personal de obras de la universidad para dirigir los primeros 3 planteles del CCH. El lunes 12 de abril de 1971, los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo abrieron las puertas de sus novedosas instalaciones para recibir a 15.059 estudiantes de primer ingreso, 523 nuevos docentes y 189 trabajadores administrativos. Los estudiantes de Azcapotzalco, 5.068, Naucalpan, 4.507 y de Vallejo 5.484. Fueron distribuidos en 4 turnos, de lunes a viernes, y debían asistir los sábados a tomar clases e investigar por su cuenta. El año siguiente, el lunes 3 de abril, 10.172 alumnos de primer ingreso, 226 nuevos docentes y 136 trabajadores fundaron los planteles Oriente y Sur, y con ellos se completaron los 5 centros educativos del CCH. Infraestructura. En 1972 cada sede tenía 4 unidades de aulas, construidas en 6.786 metros cuadrados, equipadas con 48 sillas tubulares y 4 mesas binarias que podían organizarse según las estrategias didácticas, y 2 pizarrones en cada extremo del salón. También 3 laboratorios con capacidad para 50 estudiantes cada uno, 2 talleres, una unidad administrativa y una biblioteca para 100 usuarios. Sala Nezahualcóyotl. La Sala Nezahualcóyotl es una sala de conciertos fundada el 31 de diciembre de 1976, creada para ser la sede de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El arquitecto encargado de la Sala Nezahualcóyotl es Orso Núñez Ruiz Velasco y Arcadio Artis, mientras que el diseño acústico estuvo a cargo de Christopher Yates. Cuenta con un escenario de 240 metros cuadrados y con 4.900 metros cuadrados de área de servicios. Está inspirado en el diseño de la Berliner Philharmoniker. El auditorio fue construido entre los años 1975 y 1976, con un costo aproximado de 1.600 millones de pesos. Cuenta con una capacidad para albergar 2.229 personas y se encuentra ubicado dentro del Centro Cultural Universitario
de la Universidad Nacional Autónoma de México, al sur de la Ciudad de México. La sala Nezahualcóyotl se distingue por contar con un arreglo de paneles sostenidos sobre un escenario y buena parte del auditorio. Una de sus funciones es específicamente reflejar la energía sonora que emana verticalmente de la orquesta y redirigirla hacia las butacas. Cada una de estas cuenta con un respaldo de madera que ayuda al rebote del sonido. Cuenta con camerinos y salón de ensayos. Este último mide aproximadamente 18.5 metros de ancho y por 12.30 metros de fondo. Y gracias a la instalación de los paneles acústicos y una alfombra es posible que la orquesta esté tocando en el escenario al mismo tiempo que otro ensamble se encuentra ensayando por la parte inferior. Museo Cabeza de Juárez se encuentra ubicado en la glorieta que forma la avenida Huehuetlán frente a la FES Zaragoza de la UNAM, cerca de la estación del metro Huehuetlán. Fue construido en honor a Benito Juárez. Es considerado como un centro turístico de Iztapalapa. El monumento fue construido durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez para conmemorar el centenario de la muerte de Benito Juárez del año de 1972, por lo que se decide levantar dicha obra plástica cuya construcción colaboraría arquitectos, ingenieros, escultores y pintores. La construcción del monumento estuvo a cargo por el arquitecto Lorenzo Carrasco en compañía del ingeniero y arquitecto Miguel Ramírez Bautista, quien se encargó de la parte arquitectónica y urbanística. La cabeza mide 13 metros de altura por 9 de ancho y con 6 toneladas de peso. Toma su forma basándose en láminas de acero, varilla y alambrón. Fue edificada con grandes placas metálicas que el escultor ensambló y dotó de una suave y discreta policromía llena de colores. La base donde se colocó tiene una altura de 12.38 metros por 15.95 metros de ancho y 6 metros de fondo. El vértice de un foro de concreto con un ancho de 16 metros abierto en dos columnas laterales, mismas que tienen 3.5 metros de ancho. El trabajo de muralismo lo iba a realizar David Alfaro Siqueiros, pero fue posteriormente retomado por su cuñado y también muralista Luis Arenal Bastar. Después de sufrir varios retrasos durante su periodo de construcción, que duró 4 años, el monumento fue inaugurado el 21 de marzo de 1976. Posteriormente a su inauguración, el monumento lamentablemente sufrió un estado de abandono. Antigua Cineteca Nacional. En 1971 el Banco Cinematográfico creó el Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica Mexicana, que consideró la instalación de una sede de la Cineteca del país en los terrenos de los estudios Churubusco, la esquina calzada de Tlalpan y Río Churubusco, actual sede del Centro Nacional de Artes. La Cineteca Nacional abrió sus puertas el 17 de enero de 1974, con la proyección de la película El Compadre Mendoza, de Fernando Fuentes. Y desde ese primer momento quedaron bien asentados su misión, visión y objetivo principal, el cual son la preservación del patrimonio fílmico nacional e internacional, promoción de la cultura cinematográfica. Se construyó en uno de los foros de los estudios Churubusco y en aquel entonces estaba adscrita la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La formaban 2 salas de proyección abiertas al público, Salón Rojo y Sala Fernando de Fuentes, y tenía, además de un área de exposiciones periódicas, una hemeroteca, biblioteca especializada, una librería, un restaurante y bóvedas de seguridad para el almacenamiento de filmes con temperatura y humedad controladas, así como taller de mantenimiento y reparación de películas. En su primer año de vida, la Cineteca acumuló 1.476 títulos, 414 de los cuales ingresaron al acervo. En dicho periodo, pronto la Cineteca se convirtió en el centro de cultura fílmica del país. Una reforma administrativa de la Presidencia de la República en 1976 creó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC. La Cineteca Nacional pasó a formar parte de ella. Un año antes ya había ingresado a la FIA-AF, Federación Internacional de Archivos Fílmicos, convirtiéndose en miembro activo en 1977, época en la que comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine. El 24 de marzo de 1982, hacia las 3 de la tarde, mientras se exhibía en la tierra de la gran promesa de André Guaija, la sala Fernando de Fuentes, el personal del recinto detectó humo que provenía del sótano. Se dio aviso a los bomberos de los estudios Churubusco,
quien al no detectar el origen del incendio dieron la orden de evacuar. Cuando realizaba la salida de la gente del inmueble, el fuego alcanzó una de las bóvedas que contenía cientos de filmes hechos de nitrato de plata, lo que provocó una violenta explosión. En el momento del incendio se encontraron unas 900 personas en el inmueble. El fuego se propagó rápidamente, destruyendo casi por completo sus instalaciones. FES Aragón. En febrero de 1974, el Consejo Universitario aprobó la realización del programa de descentralización de estudios profesionales de la UNAM, teniendo como propósito regular el crecimiento de la población escolar, redistribuir la oferta educativa y contribuir a la expansión y diversificación del sistema de educación superior del país. Así, la FES Aragón, quinta escuela de este programa, respondía a un planteamiento nacional: la masificación de la educación superior, producto sin duda de la gran demanda de profesionales que impone una sociedad en desarrollo acelerado y la alta tasa de crecimiento demográfico de México, por lo que fue planeada para atender de 15,000 a 20,000 alumnos, guardando proporciones adecuadas entre instalaciones, alumnos, personal docente, administrativos y superficie de terreno. También responde al propósito de constituirse en un centro de sistemas independientes, tanto académicos como administrativos, dirigidos por autoridades que se ajusten a la ley orgánica y el estudio general de la UNAM. Inicia sus labores el 19 de enero de 1976, obedeciendo la alta demanda de la población escolar concentrada en Ciudad Universitaria. Hizo necesario el programa de descentralización a partir de una ubicación en las zonas de mayor demanda académica. La FES fue dirigida por el ingeniero Pablo Ortiz Macedo. Estuvo enfocada fundamentalmente a organizar el plantel que recién abría sus puertas. La escuela se inauguró con un total de 2,122 alumnos, 32 profesores y 19 ayudantes de profesor, ofertando 10 carreras profesionales. La puesta en marcha del plantel requirió la construcción de edificios para aulas A1, A2 y A3, la biblioteca en su etapa inicial. Después se construyó el edificio A4, el de mantenimiento. Las oficinas de gobierno se instalaron inicialmente en la planta baja del edificio A2. Fue en esta primera etapa cuando estalló la primera huelga estudiantil de carácter meramente local, junio a septiembre de 1977, teniendo como pliego de demandas la reinstalación de los dos estudiantes de carrera de economía que fueron expulsados definitivamente de la UNAM por el tribunal universitario, luego de que el director del plantel los había consignado. La causa de la expulsión se debió porque dichos alumnos activistas ingresaron a un salón de clases sin el consentimiento del profesor, lo que originó que éste los denunciara a través del director. También solicitaron mejores condiciones de estudios en la escuela, como presupuesto para el fotocopiado, libros para la biblioteca, becas alimenticias y planta académica de tiempo completo. Como consecuencia de dicho conflicto, el director renunció al cargo. Lo que simboliza la FES Aragón son las torres. Las torres fueron diseñadas por Matías Goeritz. Estas fueron planeadas y armadas detrás del edificio A9, para después ser trasladadas frente al edificio de gobierno. Originalmente tenían como base un espejo de agua que simbolizaba el lago de Texcoco, conformándose como la edificación más alta del plantel. Al centro se colocaron reflectores de gran potencia que iluminaban al cielo, dando origen a un verdadero faro, provocando con ellos conflictos dada su cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que fueron sustituidos por luminarias de menor potencia, agregándose además un foco de luz intermitente en la punta de cada torre como referencia para evitar problemas aéreos.